Hola chicos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un video preliminar antes de la modelación en 3D de un mueble. Bien, este video está enfocado básicamente a las personas que son inexpertas y no saben cómo crear un mueble. Vamos a tocar temas muy importantes antes de su fabricación y de su creación, y también este video le puede servir a personas que no tengan nada de conocimiento en carpintería, no les interese nada de la carpintería, pero aún así quieran adquirir algún tipo de mueble, quieran contratar a algún carpintero, y me parece que es un ganar-ganar para todos. Ok, vamos a comenzar. ¿Cómo diseñamos un mueble? Pues bien, antes de entender cómo se diseña un mueble, cómo creamos un mueble, tenemos que entender que hay cosas que debemos de entender y conocer en la mueblería. Ok, esas cosas son las siguientes. Los muebles nacen o se crean a partir de una necesidad. Por ejemplo, ¿por qué yo estoy creando un mueble? Yo como persona, ¿por qué quiero un mueble? ¿Por qué voy a crear un mueble? Muchos me dirán es que me quedé sin trabajo por la pandemia y quiero emprender, y no. La necesidad en esta pregunta es ¿qué necesita mi cliente? Como Dan Adolf, yo siempre me enfoco en la necesidad de mi cliente, pero ¿cuál es la necesidad específica en mueblería de mi cliente? Pues bien, es básicamente la organización, como veremos más adelante. Una vez que tenemos entendido cuál es esa necesidad, por qué tiene esa necesidad mi cliente, parto con una idea. Esta idea puede ser, por ejemplo, un bosquejo, puede ser una propuesta, y básicamente es la solución a su necesidad, del por qué quiere realizar un mueble, de por qué quiere construir un mueble en ese ambiente. Y bien, finalmente tenemos la creación. Hasta ahorita son tres pilares fundamentales, tres ideas muy simples, y básicamente en estos tres pilares se basa la creación de un mueble. Pero vamos a adentrarnos un poco más y vamos a entender qué es la necesidad. Bien, la necesidad para la creación de un mueble, como ustedes pueden apreciar en la imagen, es esta. Las personas queremos organizar nuestras cosas. Por ejemplo, vemos a esta chica con ropa en el suelo. Sé que es muy extremo y exagerado, y muchos dirán yo no tengo muebles, pero tengo guardado, por ejemplo, en unas pequeñas gavetas, en unos cartoncitos, en lo que sea que se me haya ocurrido. Y dirán, pero bueno, mi aspiración es tener un mueble. ¿Por qué? Sí, porque queremos organizar. Y el chico, por ejemplo, como podemos ver, le falta más espacio de trabajo, más mueblería para organizar sus cosas, y es esa la necesidad primordial y esencial al instante que nosotros queremos crear un mueble. Esa es la necesidad más importante. Sin embargo, el ser humano, con los pasos de los años, nos hemos dado cuenta que ya no solamente es esa necesidad de organizar, sino que también queremos más, porque si es el ser humano, es un ser ambicioso que quiere siempre más. Entonces, ¿qué más queremos los seres humanos? Queremos la armonía con el ambiente, queremos que nuestros muebles combinen con el color de la pared que escogimos, que combinen con nuestra cama, que combinen con nuestra personalidad, que no solamente ya organizan, sino que nuestros muebles digan algo más de nosotros mismos, que se plasme ahí nuestra personalidad, o por lo menos nuestros gustos. Entonces, esa es la necesidad para crear un mueble. Como les comentaba, el deseo de habitar una morada más organizada y moderna, el deseo de la organización, eso es básicamente lo que es la idea principal para hacer un mueble, pero también es para hacer más atractivo un local comercial. Imaginémonos por un instante que entramos a un hotel y simplemente vemos a la recepcionista parada ahí con las hojas en el suelo y ahí atendiéndonos. Yo creo que eso nunca se va a ver, porque por más el hotel más humilde que sea, va a tener por lo menos una mesa de atención a sus clientes, de recepción, y van a tener organizadas las cosas. Entonces tenemos que entender que los muebles no solamente son para uso doméstico, para nuestro uso personal, para el uso familiar, sino también es para un uso comercial, para darle más atractivo a nuestra marca personal, darle más atractivo a un local comercial, para organizar mejor sus inventarios, etcétera. Entonces vemos que la creación de los muebles surge por una obligación y una necesidad para crear nosotros espacios más modernos, más eficaces y más organizados. Entonces, ¿qué es la idea? ¿Qué es la idea que nosotros vamos a generar en mueblería? La idea es básicamente la solución que nosotros proponemos a esa necesidad. En este caso podemos ver que tenemos un bosquejo muy simple a mano alzada de lo que es un centro de entretenimiento.
Como podemos ver, tenemos el espacio para la TV, tenemos al lado izquierdo dos repisas flotantes para colocar ahí nuestra consola de videojuegos, algún DVD, aunque ya no están usándose, o yo qué sé. Y en la parte derecha tenemos estanterías para organizar libros, para organizar algún tipo de documento importante, poner adornos, trofeos. Y en la parte de abajo tenemos también gavetas, dos cajones, una repisa y dos puertas en la cual nosotros podemos colocar tranquilamente objetos que creamos convenientes dentro de su espacio. Pero partamos de que todo ese mueble surgió porque queríamos organizar algo. Entonces esa es la idea. Es una solución o una posible solución o varias soluciones a las necesidades presentadas. Su principal función es plasmar los primeros bosquejos del diseño final, con el propósito de que el usuario final se sienta que va a tener una solución clara y concisa a su necesidad, en este caso que es la organización, también la decoración, y eso es básicamente una idea. Pues bien, ¿qué es la creación? La creación es la etapa más crítica para solucionar nuestra primera necesidad, es decir, nuestro primer ítem. Entonces, ¿qué hacemos en la creación? Muchos dirán, bien, voy a coger, armar mi mueble y fin. Pero como veremos más adelante, la creación va mucho más allá de solamente armar un mueble, va mucho más allá de solamente entrar al SketchUp, ponerme a dibujar y listo. Si yo realizo todo eso es porque voy a realizar varias etapas preliminares antes de realizar mi plano definitivo. Entonces vamos a ver qué es más de la creación. Para entender la creación tenemos que hacernos las siguientes preguntas indispensables y si respondemos todas adecuadamente vamos a tener un mueble perfecto. Bien, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién va a usar el mueble? Muchos dirán yo voy a usar el mueble y ya, y ahí termina, pero no, tenemos que ver mucho más allá. Tenemos que entender mucho más a fondo la pregunta. Así que las voy a responder de mi lado, de la parte de Dan Adolf, que se preocupa por sus clientes y sus necesidades. Entonces, ¿quién va a usar el mueble? Por ejemplo, puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, puede ser un adulto de edad promedio, pero a la final, ¿quién va a usarlo? O sea, ¿qué va a hacer con ese mueble? Si por ejemplo fuera un recién nacido y necesitan una cuna, eh, o necesito un ropero, viene tal vez una persona adulta y me diga, bien, quiero un armario, pero ¿quién va a usarlo? Tal vez puede ser su hijo, puede ser la secretaria, puede ser un oficinista, no sé. ¿Quién va a ser el usuario final de ese mueble? Es básicamente responder eso. ¿Quién va a ser el usuario o la persona que termina usando la creación que voy a realizar? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los gustos de mi usuario final, de la persona que va a adquirir, más que todo, va a utilizar en mi creación? ¿Quién va a utilizar mi mueble? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es el ambiente decorativo? Porque muchas de las veces las casas ya están construidas, pintadas y todo, y falta la mueblería y siempre dicen, pero mire, este es el ambiente, como usted cree que quede mejor mi cocina, como usted que cree mejor, porque al final eso es lo que le van a preguntar a uno como carpintero. A uno le van a preguntar como mueblista, como profesional, cómo va a ser mejor y qué opciones tiene el cliente final. Entonces, cuáles son las necesidades organizacionales de esa persona. Eso es lo que nosotros debemos preguntar. La penúltima pregunta es, ¿en qué ambiente estará expuesto mi creación? Es decir, ¿en dónde va a ser puesto el mueble que yo cree? ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, no es lo mismo que yo cree un mueble de melamina, que lo utilice una familia promedio en su casa al interior, que yo cree un mueble, ese mismo mueble de melamina y lo pongan hacia el exterior. Entonces, ¿en dónde se va a desenvolver mi creación? ¿Va a ser acaso en el interior de una casa? ¿Va a ser acaso en el exterior? Puede ser en su patio, en su zona, en su terraza, o tal vez va a ser que se desenvuelva mi mueble o va a ser utilizado en un área comercial. Entonces, todo eso, esos aspectos nosotros debemos entender y comprender para así nosotros seleccionar los mejores materiales que se adapten a ese ambiente y así también entender que no existen materiales malos, sino solamente malos carpinteros que no saben utilizar los materiales en los ambientes que van a ser utilizados al final. Para acotar en esta última pregunta, lo que les quiero comentar es que yo en lo personal vivo en Ecuador
Y quizás un mueble que yo cree para Quito no sirve para Guayaquil, o tal vez no sirva igual para el Oriente o para Galápagos, ya que nosotros tenemos diferentes tipos de clima. Y si bien es cierto que el mueble se crea con una finalidad y para un clima específico, nosotros también debemos analizar en qué tipo de clima vivimos, cuáles serán las exposiciones climáticas a la cual estará sometido para darle un acabado final, o utilizar un material que soporte ese tipo de clima. Y finalmente, ¿cuál es el presupuesto? En este caso, el presupuesto sería el cliente final que nos contrata, pero como ustedes pueden ver, el presupuesto ya se va aumentando, disminuyendo dependiendo de sus necesidades, dependiendo de la calidad que requiera el ambiente y de la calidad que también requiere el cliente, obviamente con los diferentes tipos de materiales, como puede ser madera sólida, puede ser MDF, puede ser AAA, o la combinación de estos materiales en un solo mueble, que también es algo factible. Pero entonces, ¿cómo se crea el mueble? Pues bien, para la fabricación del mueble tenemos que entender que se divide básicamente en las siguientes etapas. Una vez que nosotros ya entendimos para quién va a ser el mueble, dónde va a utilizarse el mueble, cuáles han sido sus gustos y finalmente el espacio en el cual se va a desenvolver el mueble, recién ahí nosotros como carpinteros, o al menos Dan Adolf, recién ahí puede fabricar el mueble. Una vez que ya vio todos esos aspectos que nosotros vimos anteriormente. Recién ahí se puede realizar una toma de medidas. Por ejemplo, si alguien no necesita una toma de medidas y dice solamente necesito un armario de tanto por tanto, lo mínimo que se puede realizar es en dónde va a estar el mueble, cuáles son las medidas mínimas requeridas y cuál es el material que a usted más le gusta, pero más que el material es en dónde va a estar ese mueble. Recién ahí nosotros tomamos las medidas. Una vez que nosotros ya tengamos las medidas, que es básicamente el 70% de la creación del mueble, o sea, ya del mueble físico, recién ahí vamos a crear nuestro plano en SketchUp, el cual es el 10% ya de la creación, ya del todo el camino que hemos recorrido hasta ahora. Recién ahí podemos crear mi plano por primera vez. Una vez que ya dimos posibles soluciones, una vez que el cliente ya seleccionó sus colores, una vez que ya vimos el ambiente, y a pesar que su presupuesto sea inferior y aún así quiere utilizar materiales que no sean adecuados a ese ambiente, yo me refiero a ambientes, por ejemplo, húmedos, ambientes que están expuestos frecuentemente al agua, ambientes en donde, por ejemplo, no va a estar cuidado muy bien, y aún así quiere utilizar materiales que nosotros le decimos que no los utilice, quiere hacerlo, pues bien, recién ahí vamos a crear nuestro plano. Y una vez que tenemos nuestro plano, pues bien, ya básicamente es realizar el ensamble y la instalación, cuando es un mueble empotrado, o si no, realizar la entrega al cliente final. Entonces, eso es básicamente todo lo que tienen que saber para crear un mueble. Este video es preliminar y es para que ustedes entiendan cómo es que nace toda esta idea de crear un mueble. No es solamente coger el SketchUp, dibujar al azar y organizar y ponerle colorcitos y realizar renders, no. Al menos en este mini curso, por lo menos espero que ya les haya quedado un poco más claro cuáles son las nociones que deben tener. También quisiera que les quede un poquito más claro que crear un mueble no es solamente coger el material, 3 tablas, 4 y decir ya está, no. Va mucho más allá, o al menos en mi taller, siempre, pero siempre nos preocupamos por el cliente final, su satisfacción y sobre todo que nuestras creaciones duren muchos años. Para finalizar, quisiera que en la caja de comentarios ustedes me digan cuál ha sido su experiencia que han tenido quizás con algún carpintero. ¿Ha sido buena, ha sido mala? ¿Les ha preguntado todo esto? Quizás ustedes sabían cuál era el concepto final que se tiene, o sea, cuáles eran los pasos, todas esas nociones que un carpintero debe tener antes de crear un mueble. Y como acotación final les quiero decir que vienen en mi taller nosotros siempre manejamos todos estos conceptos con cada cliente. Nosotros entendemos y comprendemos que trabajamos con madera, el cual es básicamente una materia prima que nace a partir de los árboles,
Y entendemos que cuando creamos un mueble no solamente estamos eh, creando por la necesidad del cliente, sino queremos darle un pasivo ambiental a nuestro medio ambiente. Porque de qué me sirve crear un mueble barato, bonito, sí, porque suelen ser bonitos los muebles baratos, ¿por qué no? Pero que se me dañe al año, que se me dañe a los 6 meses, que se desarme, que sus materiales hayan sido los peores encontrados en el mercado, todo por abaratar costos. ¿Y de qué sirve eso si a la final sale más barato comprar un mueble que volverlo a hacer o reparar? Entonces, creo que debemos tomar conciencia no solamente eh, como clientes, sino también como creadores de muebles, que nuestros muebles deben durar mucho, mucho tiempo para reducir nuestra huella de carbono y nuestro impacto ambiental a largo plazo. Porque recordemos que solamente tenemos este hogar para vivir, que es la tierra, y que si bien es cierto, como pudimos ver, los muebles nacen a partir de una necesidad, por lo menos que la solución, en este caso la creación, dure por lo menos muchos años. No les canso más y les veo en el siguiente video donde ya empezaremos a modelar con un ejemplo de la vida real.